Sudán del Sur está ubicado en el oriente de África y se le considera la segunda nación más joven del mundo, fundada oficialmente en 2011 luego de su división territorial con Sudán. Cuenta con una población aproximada de 11 millones de habitantes. La dinámica gubernamental es inestable por los conflictos civiles que no cesan. Sin embargo, el gobierno de Salva Kiir Mayardit, presidente de Sudán del Sur, planteó compensar la situación del país africano sentándose con la oposición para crear un tipo de acuerdo de paz y unir fuerzas, algo que no se logró dado que actualmente se agravan los problemas estructurales como la inseguridad, guerra civil, enfermedades, escasez alimentaria y falta de servicios básicos. A más de 4 décadas de trances entre los Dinka, etnia protestante que apoya al gobierno, y los rebeldes conocidos como la etnia Nuer, opositores de la administración de Kiir, esta situación ha llevado a 4 millones de sursudaneses a la búsqueda de seguridad, protección y desplazarse por la región del Sahel. Durante más de 4 décadas en Sudán del Sur, la guerra civil y el conflicto armado entre civiles y entre el ejército ha dejado un territorio totalmente inhóspito y violento. Además de esta situación de guerra, la hambruna también se ha hecho eco en este país, donde ha afectado sobre todo a niñas y a niños. Las familias se ven obligadas a partir y abandonar este país en busca de oportunidades. Son muchas las personas que se han refugiado y que han buscado un lugar en los países vecinos del África septentrional. Son más de 2,5 millones de personas las que se han convertido en refugiadas, incluso más de 1,5 millones las que hoy día son desplazadas en otros países vecinos de alrededor. Esto supone más de 4 millones de personas las que han abandonado su país, es decir, 1/3 de Sudán del Sur, donde ahora mismo hay censadas unas 12 millones de personas. Fue en 1956 cuando Sudán del Sur pasó de ser una colonia de Sudán a ser un estado independiente, dándole origen a una guerra civil que pareciera indefinida. Es en 2005 cuando se separan ambas naciones y luego del referéndum del 9 de julio de 2011 que se hace oficialmente un estado soberano, volviendo de nuevo al conflicto civil por la lucha de poder entre Salva Kiir Mayardit y Riek Machar. Aunque durante el 2013 y los años siguientes hasta llegar al 2020 se negociaron diversos acuerdos de paz, la beligerancia entre los sudaneses y los sursudaneses aún continúa. Este panorama ha derivado en una de tantas crisis humanitarias con 2,2 millones de refugiados y 1,66 millones de desplazados internos. Hoy se registra el final de la guerra en nuestra República de Sudán del Sur. Riek Machar, este servidor y todos los líderes de la oposición que hemos firmado este acuerdo, nos hemos perdonado los unos a los otros. Decidimos hacer progresar al país juntos y lanzar el proceso de sanación de este país. Los orígenes del conflicto en Sudán del Sur se deben a razones étnicas y territoriales. Sin embargo, hay que señalar que también intervienen causas externas políticas y económicas. La rivalidad de poder e imposición de religión entre Salva Kiir Mayardit y Riek Machar se ha extendido durante más de una década, así como los conflictos armados entre las etnias sursudaneses. Llegué aquí hace 5 años, ya casi 6, y desde entonces nada ha cambiado. Los habitantes de este campo no creemos en esta paz. Ya ha habido acuerdos firmados antes y todos fracasaron. Para entender la problemática hay que considerar la capital de este país, Juba. Es rica en un importante y poderoso recurso que tiene las entrañas de África, el petróleo, con grandes reservas, además de ser la principal fuente de ingresos del país africano.
Las élites políticas han manipulado a las comunidades para que luchen contra otras comunidades, pero los ciudadanos estamos cansados de eso. El conflicto que existe entre sudaneses y sursudaneses ha derivado en serios problemas estructurales como la hambruna, masacres étnicas, escasez de alimentos que obligan al éxodo de sus pobladores hacia los países vecinos del África septentrional como lo son Etiopía, Kenia y Uganda, considerando estos destinos como una esperanza para avanzar y así ofrecerle una mejor vida a los que sufren a causa de la inseguridad al habitar en sus tierras, siendo los más afectados mujeres y niños. We left everything in the house, we just ran like this. Without anything, even you will not even mind to take your sandals, you just move barefooted like that. If you're moving on the road, you may find even a dead person on the roadside. The people who are killing the civilians were not the rebels, but the government armies are the one doing that. At times you may find at night someone knocks at your door, they kill you. That's the same people killing us. That's why we also decided to come to Uganda for help. Started shooting each other and they started fighting in our area where it led to 5 people died. They're just killing people who are innocent. Bong kirungo hululuyom pejik beri kang kiden yo ladi muda mutama tanin dokata nang lele ngahe kang kadi jikyo he pondate na sango kololingi hele hindahap. Niamer es una madre sursudanesa de 25 años que en medio de una travesía dio a luz a su bebé. Al igual que los demás desplazados, llegó a un lugar abandonado para resguardarse y sobrevivir de la guerra civil entre los rebeldes y los Dinka. Su objetivo es llegar a Etiopía. Se llama Nialof, que significa en camino, porque nació en el camino. Fue un gran sufrimiento, pero ahora todo está bien. Quiero que mis hijos puedan ir al colegio, vivir en paz. Su futuro no está aquí. Quiero que vayamos a Etiopía. Miles de familias, sobre todo las más vulnerables, se han visto afectadas durante el proceso de migración y el desplazamiento provocado por la guerra civil y las masacres entre las etnias, lo que ha dado paso a miles de violaciones y agresiones sexuales, convirtiéndose también en un arma de guerra en los lugares de refugio. Según la Organización de Naciones Unidas, estos hechos son calificados como inaceptables para los derechos humanos de ese país, al tiempo que denunció que las autoridades permiten a supuestos grupos de aliados violar a las sursudanesas por el pago de un salario bajo el lema "hagan lo que quieran y tomen lo que puedan". Éramos muchas mujeres, estábamos cerca del río. Un grupo de criminales llegó y escogieron a 7. Nos llevaron al bosque. Todas sabíamos que nos violarían. Nos consolamos mutuamente diciendo que esto sucede en todas las guerras. Sabemos que si no te violan hoy, te violarán mañana. Según UNICEF, el 65% de las mujeres en Sudán del Sur han sufrido violencia física y sexual. Se estima que es el doble del promedio mundial. Para aminorar el número de víctimas, las ONG dirigidas por los voluntarios de la UNICEF han planteado gestionar más refugios, atención médica y psicológica, además de seguridad para las víctimas que aún en los campamentos de refugios no tienen garantizado que no haya agresión. El número de casos de violencia sexual perpetrados contra las mujeres ha ido increciendo desde 2013. Estamos en una situación en la que prácticamente se puede hablar de epidemia, con agresiones constantes contra las mujeres, y la situación empeora cada día. Estamos realizando un seguimiento de la situación a través de un diálogo con las mujeres que regresan de la recolección de cañas. Gracias a sus testimonios vemos cómo están las condiciones de seguridad. La información que facilitamos se basa en lo que ellas nos cuentan y así evaluamos cómo pueden protegerse mejor.
No solo miembros del Dinka y los Nuer son los agresores del pueblo, también estos flagelos y abusos se pueden ver de parte del ejército disparando y golpeando a los civiles, lo que ha provocado indignación en los jóvenes sursudaneses, obligándoles a sumarse a las filas de los rebeldes. Yo no era un soldado, era solo un tipo cualquiera. Pero el gobierno atacó a las familias, a las mujeres y niños del pueblo. Por eso decidí unirme al Ejército Blanco, para defenderme y defender a mi familia. Y entonces el gobierno nos atacó. Tenían más artillería y fue ahí que me dispararon. Me dieron en la pierna. Sudán del Sur se ha mantenido en guerra durante 40 años. Las masacres étnicas, enfermedades, inseguridad y violencia entre civiles han hecho de sus tierras una zona inhabitable. Ambas facciones del conflicto sostienen que el territorio les pertenece, bien sea por los recursos naturales, motivos religiosos, culturales o políticos. Nosotros, los Nuer, creemos que esta tierra nos pertenece. Aquí están enterrados todos nuestros ancestros. Creemos que el espíritu de los muertos está con nosotros, acompañándonos. Por eso cada quien debe resistir y proteger la población. Es tarea de los jóvenes. Sudán del Sur es un país que ha estado por décadas en guerra civil. Cada generación crece en medio de esta cultura hostil, agresiva. Los Dinka, simpatizantes de la administración de Salva Kiir Mayardit, presidente de Sudán del Sur, también creen que algunos territorios son de su propiedad. Es evidente que de nuestro lado también haya un sentimiento de venganza, cuando uno ve que aquí destruyeron todo. Si nuestros hombres llegaran a los pueblos controlados por nuestros enemigos, seguro tendrán la misma actitud vengativa. El gobierno no ha conseguido una estrategia que le permita ofrecer mejor calidad de vida a las familias sursudanesas. No cuentan con agua, servicio de luz o transporte, impidiendo a su vez que llegue algún tipo de ayuda humanitaria. La única contribución que reciben son aquellas que gestionan los grupos de rebeldes. Bajo la situación que conlleva la guerra, las enfermedades, la falta de alimentos, la falta también de una administración buena de los recursos y la llegada de fenómenos naturales, son muchas personas las que han perdido la esperanza en Sudán del Sur. Kenia, Uganda y también Etiopía son algunos de los países que han acogido a estas personas que huyen de Sudán buscando una oportunidad. Según UNICEF, la mayoría de las personas que llegan a estos campamentos son niñas, niños y también mujeres que llegan heridas y que llegan también desnutridas. Hasta aquí son más de 8 millones de personas las que están necesitando en Sudán del Sur ahora mismo asistencia sanitaria, incluso más de 900.000 personas las que se enfrentan a los riesgos de inundaciones. Sin embargo, el gobierno de Salva Kiir y también los derechos humanos no han llegado a un acuerdo para lograr ese alto al fuego. La impunidad por la violación de los derechos humanos continúa siendo la norma y el gobierno no ha establecido aún juicio contra las masacres. La ONU ha denunciado que los diferentes conflictos han perpetrado violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, incluidos homicidios indiscriminados y selectivos de civiles, reclutamiento y uso de niños y niñas, actos de violencia sexual y destrucción de bienes, condenas de muertes y represión.
Además, se suma el impedimento de ayuda humanitaria. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, los actores humanitarios informaron de 542 impedimentos para acceder y el impedimento de las autoridades gubernamentales exponiendo obstáculos burocráticos. Aquí había una gran ONG internacional que opera en todo el mundo y en Sudán del Sur, Oxfam. Al gobierno no le gusta que recibamos ayuda humanitaria. Entonces destruyó las instalaciones de Oxfam para asegurarse de que no volvieran y no se instalaran aquí para ayudar a la población local. El pasado 31 de agosto de 2020, Sudán del Sur firmó por cuarta vez un acuerdo de paz. Motivado a los conflictos durante la última década, la población ha quedado desarraigada, sin las herramientas y recursos necesarios para volver a empezar. Sumado a esto, la situación se ha visto agravada por la pandemia de la COVID-19, las inundaciones y la reciente plaga de la langosta. Actualmente, Sudán del Sur sigue siendo hostil y precaria. Más de 8,3 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y protección. Los últimos reportes de la ONU aseguran que existe una inflación del 170% en productos de primera necesidad, a la que se suma la falta de combustible, crisis alimentaria, ausencia de los servicios básicos y la falta de medicinas. Hablé con la ayuda humanitaria para que puedan volver a instalarse ahí donde vivían antes y reciban ayuda en ese lugar de nuestra región. Una vez que hayan regresado a sus casas, la comida se les distribuirá a las mujeres. Vamos a tratar de que ningún miembro del gobierno impida la distribución. La mala distribución de los recursos, deudas externas y el desacuerdo entre políticos ha causado estancamiento en Sudán del Sur. La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que el Estado está sumergido en una espiral de violencia a causa del incumplimiento de los acuerdos de paz. Según la Agencia para los Refugiados de la ONU, más del 65% de los desplazados son menores de 18 años, prácticamente nacidos durante la guerra civil. Sudán del Sur está al borde de una guerra civil étnica sin cuartel, la cual francamente puede desestabilizar la región entera. Donde quiera que visitamos, la gente nos dijo que el país se disolvería en una situación como la de Ruanda. Según cifras de la ONU, los combates han obligado el desplazamiento de 80.000 personas. En los últimos meses, las familias se separaron al huir y hasta la fecha no han logrado encontrarse. Yo no soy de aquí. Los combates me trajeron aquí. Es simple. No tenemos refugio ni comida. Prácticamente no tenemos agua. Estamos abandonados a la suerte y yo estoy aquí hace un año por culpa de la guerra. Esta situación ha provocado más de 4 millones de desplazados, la mayoría mujeres y niños. Muchos de ellos a menudo llegan enfermos y desnutridos a los campos de refugiados en los países cercanos, en ocasiones empeorando su estado de salud al llegar la época lluviosa, ya que sus necesidades se ven agravadas por las inundaciones, la escasez de alimentos y las enfermedades. Los motivos del conflicto están relacionados con una lucha de poder. Cierto grupo de nuestros oficiales del Ejército Popular de Liberación de Sudán, dirigidos por Riek Machar, el primer vicepresidente, pensaron que estaban tomándose el poder por la fuerza y eso condujo a la guerra civil. La lucha de poder entre el gobierno de Salva Kiir Mayardit y su opositor Riek Machar de Sudán del Sur condujo a decisiones radicales como ha sido la prohibición de ayuda humanitaria afectando a los más vulnerables. En el caso de las ONGs, han tenido que mediar y buscar medios alternativos de transporte como drones y helicópteros para llevar alimentos y medicinas a las familias sursudanesas.
Tras una masacre entre los rebeldes y los Dinka, cientos de sursudaneses emprendieron una caminata de más de 10 horas vía Etiopía, donde fueron atacados y sus ganados fueron robados. Otro de los conflictos permanentes entre las etnias, los Murle, han sido enemigos de los Dinka durante la división de Sudán, dejando algunos muertos y varios heridos. La travesía les permitió llegar a Okongo, al sudoeste de Etiopía, y ahí se encontrarán con la administración de la zona. Vamos a separar nuestros ejércitos en dos. En nuestro ejército blanco, los jóvenes irán a combatir la tribu de los Murle y recuperar nuestro ganado. Y los otros, los soldados rebeldes, irán al frente contra los Dinka para proteger nuestro territorio hasta Wat y el pueblo de Lau, porque ahora nuestros enemigos, los Dinka, controlan nuestras tierras. Los países vecinos también sufren escasez y las repercusiones del cambio climático. Sin embargo, Uganda acoge en la actualidad a más de 1,2 millones de refugiados. Según el último reporte de migración de ese país, al menos 2.000 migrantes eran procedentes de Sudán del Sur. But here what is really making us at least to think also of going back is the food issue. It has not reached 1 month. Conseguimos escapar de las bombas, otros no lo lograron. Quedamos cubiertos de polvo, pero conseguimos salir. No teníamos comida, estábamos hambrientos. La gente de aquí nos acogió. No teníamos ni con qué vestirnos. La Agencia de la ONU para los Refugiados ha ejecutado un proyecto para ayudar a las personas retornadas voluntariamente, el cual consiste en la construcción de un hábitat en el condado de Magui, ubicado en Ecuatoria Oriental, uno de los 10 estados que conforman Sudán del Sur. Esto en el marco de una conferencia presidida por Nicholas Hayson, representante especial para Sudán del Sur de la ONU. Condiciones dignas y seguras, apoyo para la construcción de la paz y la resolución de conflictos entre ganaderos y agricultores son puntos acordados en su momento y que esperan por su ejecución y cumplimiento. Aunque Sudán del Sur es un país rico en petróleo, la distribución de sus recursos no ha sido del todo justa. Son muchas ciudadanas y ciudadanos los que viven en la pobreza, bajo la corrupción, la desigualdad, la polarización étnica e incluso la mala distribución política y también económica. Esto ha hecho que muchas personas empobrezcan y también que los gobiernos traten cada vez de conseguir con más ansia ese poder económico y también político. Según analistas, una guerra atrasa el desarrollo de una nación y según la ONU son muchas personas que viven en el pasado con una herencia que arrastra Sudán del Sur con una guerra que a pesar de 4 acuerdos de paz no ha llegado a lograr ese alto al fuego. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como saben, le invitamos a seguir en sintonía con el canal y también a seguirnos a través de las redes sociales. Nosotras volveremos aquí en un nuevo programa de Entre Fronteras.